10 relatos inexplicables. Soy trailero. Esto sucedió hace un par de meses. Recogí carga en California y tenía que llevarla hasta Detroit, en Michigan. En este camino pasé por la Interestatal 17, en Nevada. Era de madrugada y mi camión venía muy pesado. En este tramo hay una pendiente y debido a esto el camión no daba más de 15 millas por hora. Mientras recorría este tramo, pude notar que una persona caminaba a un lado de la autopista. Al momento que logro emparejarme con él, vi que no tenía camisa, y con la luz del camión pude ver que su piel era demasiado pálida. Era casi invierno, así que no imaginaba por qué iría así. Esta persona me volteó a ver. Noté que sus ojos eran rojos. Yo seguí avanzando con mi camión, hasta que lo rebasé. Pasaron unos minutos y la pendiente se hacía más vertical. De repente siento que alguien golpea la puerta del copiloto. Era aquella persona de nuevo. Lo siguiente que vi fue impresionante. Su lengua llegaba hasta su pecho, y era demasiado ancha. De repente lo perdí de vista, pero algo empezó a golpear mi camión de nuevo. No pude agarrar mi arma, porque todo mi cuerpo temblaba de miedo. Seguí avanzando. Logré ver que otro camión venía detrás de mí. Empecé a tocar mi bocina, no el claxon, sino esa bocina que traen los camiones que suena muy fuerte. También tomé mi radio y me comuniqué con él. Le pedí ayuda, le dije que alguien estaba golpeando mi camión. Él dijo que siguiera avanzando hasta que la pendiente terminara. Volví a ver esta persona que golpeaba mi camión, y después pude ver cómo subía corriendo, con una velocidad impresionante, aquella pendiente en la que íbamos. Llegamos al pico de la pendiente, y ahora tocaba cuesta abajo. Cuando vamos bajando, vi a esta persona en medio de la carretera, con los brazos abiertos. El trailero de atrás me dijo: "No importa lo que pase, no te detengas". Esta persona de repente empieza a correr y se arrojó por un acantilado. Mi camión traía una cámara interna que graba en todo momento. Cuando la revisé, vi que estaba quemada. Sorprendentemente, la cámara del camión que venía atrás también se había quemado. Sé que es imposible de creer, pero así sucedió. Vivo en Estados Unidos. Durante un verano, mis hermanos y yo fuimos a visitar a la familia de mi mamá en la ciudad de Ferrol, en la región de Galicia. Era mi primera vez en España y me estaba divirtiendo mucho. Al tercer día, ya entrada la noche, mis primos nos convencieron de visitar el faro, que se encuentra a unos 30 minutos caminando. Así lo hicimos. Caminamos primero por unas calles y después cruzamos un pequeño tramo de bosque para finalmente llegar al faro. Recuerdo que esa noche era muy oscura, ya que no había luna. Cerca de la 1:30 de la madrugada, decidimos que era momento de regresar. En nuestro camino de regreso, volvimos a tomar el mismo tramo del bosque. Repentinamente, escuchamos un grito detrás de nosotros. Era un grito desgarrador de una mujer. Volvimos a escuchar un segundo grito. Volteamos y pudimos ver la silueta de una mujer a lo lejos. Empezamos a correr de miedo. Mientras corríamos, escuchamos el grito 2 veces más. Seguimos corriendo hasta que llegamos al pueblo. En este pueblo, las personas tienen rejas para entrar a sus casas. Muchos ahí tienen perros, que al pasar te ladran. Pero esa noche los perros no ladraban, se veían asustados. Durante el resto de ese viaje no volvimos a salir de noche.
Tenía 6 años. Era el año de 1968 y corría el mes de diciembre. Era un día frío, de invierno, como cualquier otro, o al menos eso creía. Ya entrada la noche, estaba con mis hermanos jugando en la habitación. Nuestra habitación era amplia y la puerta daba hacia el patio. Arriba de esa puerta había una pequeña ventana, muy alta. Una de mis hermanas empezó a gritar y señaló la ventana. Volteamos a ver, y lo que vimos sigue sin tener explicación hasta el día de hoy. Había una cara roja, sonriendo y burlándose de nosotros. Tenía los ojos negros, su cara era muy fea. Salimos corriendo y gritando de aquel cuarto. Nuestros padres no nos creyeron lo que había pasado. Nunca más volvimos a ver esa cara. Por allá del año de 1991 me dedicaba a manejar un taxi. En ese año quise explorar algo nuevo y conseguí un empleo como chofer de un carro fúnebre en Hidalgo. En mi primer semana me tocó ir a recoger un féretro con un cuerpo embalsamado. Teníamos que transportarlo al lugar donde iba a ser velado. Prácticamente en eso consistía el empleo como chofer. Aquel día recogimos el féretro con el cuerpo y teníamos que llevarlo a otro poblado. El trayecto tomaría alrededor de unas 3 horas. A medio camino nos agarró lluvia y minutos después tuvimos la mala fortuna de que una llanta se nos ponchara. Mi compañero y yo bajamos a cambiarla, pero en el carro fúnebre solo pudimos encontrar la llanta de refacción, pero no pudimos encontrar la llave para los birlos. En medio de la carretera empezamos a pedir ayuda a los automovilistas que pasaban. Muchos nos ignoraron, pero gracias a Dios hubo un señor que se detuvo a ayudarnos. Nos prestó sus herramientas e incluso él nos ayudó a cambiar la llanta. Estábamos muy agradecidos con esta persona. No teníamos nada que ofrecerle más que agradecimiento. Después de esto, pudimos continuar con nuestro camino y llegar al lugar donde teníamos que dejar el féretro. Al momento de hacer la entrega, teníamos que notificar a los familiares que efectivamente estábamos entregando un cadáver, y esto se comprobaba abriendo el féretro. Cuando lo abrimos, quedé petrificado. Esa persona que yacía en ese féretro fue la misma persona que nos ayudó a cambiar la llanta. Cuando mi hijo tenía 2 o 3 años, una noche no podía dormir. Mi esposo y yo decidimos llevarlo a nuestra habitación esa noche. Teníamos la costumbre de leer un poco antes de dormir, así que le pedimos a nuestro hijo que viera en silencio sus libros de dibujos. Mi hijo estuvo bien por un rato, pero después tomó el libro de mi esposo y empezó a leerlo en voz alta. Estábamos impactados, ya que él no sabía leer y era imposible que se memorizara aquel texto. Le pregunté: «Hijo, ¿cómo sabes o aprendiste eso?». Y él respondió: «Mi amigo Juan me está diciendo al oído lo que dice el libro». Cuando tenía 10 años, empecé a tener pesadillas muy frecuentemente. La frecuencia empezó a aumentar al punto de casi estar teniendo el mismo sueño diario. Siempre era el mismo sueño. Un hombre, con una sonrisa enorme, me intentaba estrangular y yo no me podía mover. Así como la frecuencia de esta pesadilla aumentaba, también la iba sintiendo más vívida. Una noche tuve aquella pesadilla otra vez. Fue muy real que hasta podía sentir aún los dedos en el cuello. Me asusté mucho y me fui al cuarto de mi hermana mayor.
Le pregunté si me podía dormir con ella y ella accedió sin problema. A la mañana siguiente, mientras toda mi familia desayunaba, mi hermana comentó que tuvo una pesadilla horrible, que soñaba que una persona la quería estrangular. Vivo en Lima, Perú. En una ocasión visité el pueblo de Catacaos, de donde es mi familia. Actualmente bastantes tíos y primos viven en Catacaos, así que siempre que voy tengo bastante familia por visitar. En Catacaos y en otros pueblos del norte de Perú, la gente acostumbra a no poner llave en la puerta de sus casas. O sea que la mayoría de las casas siempre están abiertas. Después de visitar a unas tías, me tocaba ir a visitar a mi tío abuelo Poncho. Fui a su casa, toqué la puerta y me contestó un niño. ¿Quién es? Yo respondí. Disculpa, ¿se encontrará el tío Poncho? El niño me respondió. No, no está, ha salido. Se me hizo muy raro que hubiera un niño en su casa, y no me atreví a abrir la puerta de la casa para no ser grosera o inoportuna. El resto del día seguí visitando familia. Alrededor de las 8 de la noche, finalmente llegó mi tío Poncho. Le comenté que lo fui a buscar y que me contestó un niño. Él asombrado me dijo, ¿un niño? Debió haber sido Eduardito. Yo le respondí, pues me gustaría conocer a Eduardito. Mi tío respondió, es que hace años, donde hago la siembra detrás de la casa, encontré un cadáver de niño. Y desde entonces escucho en la casa la voz de un niño, al cual yo simplemente bauticé como Eduardito. Que quien me había contestado era la calaverita y no había sido un niño normal. Obviamente yo salí disparada en ese instante. Soy Fernando. Llevo 25 años trabajando como guardia de seguridad nocturno. He trabajado para varios hoteles y lugares turísticos a lo largo de mi vida. En el 2014 me tocó trabajar en la Ribera Nayarit, en unos condominios que tenían vista al mar. Nuestra labor de seguridad era enfocarnos en vigilar la playa, ya que al ser un corredor público, las personas acostumbran a recorrer la playa durante la noche. Aquel día eran las 12:30 de la noche. Entre la oscuridad del mar, alcancé a ver a una persona. Iba por toda la orilla del mar caminando, con la mirada fija en la arena. Cuando este hombre pasa por enfrente de nuestro condominio, me acerqué hacia él. Vestía una gabardina con pantalón, botas y un cinturón con una hebilla muy rara. Le pregunté que qué buscaba. Él me dijo que estaba desorientado, que no sabía quién era, que lo último que recordaba era que lo habían invitado a un baile de brujos en el pueblo. Me pidió que lo dejara acostarse unos minutos frente a nuestro condominio, en lo que intentaba recordar algo. Después de intercambiar palabras, accedí a dejarlo una media hora para que reposara. Me dio la mano en agradecimiento, y al momento de eso sentí un escalofrío. En sus manos tenía muchos anillos. Él se quitó uno y me dijo, ten, en agradecimiento. Yo rechacé aquel anillo. Le pedí que descansara y en media hora se fuera. Le di la espalda y procedí a retirarme a mi caseta. Cuando había dado 2 pasos, volteé a verlo y ya no había nadie. Mi compañero y yo fuimos por lámparas para buscarlo. También alertamos a los condominios de al lado, pero nunca más lo volvimos a ver. No sé qué hubiera pasado si le hubiera aceptado aquel anillo. Fragmento reel del relato durante la transmisión del programa El Fantasma Errante. En la oscuridad del mar, por la orilla de la playa, donde llegaban las olas, acá en la arena, vemos que viene caminando primeramente. Uno de mis hobbies era hacer graffiti.
Frecuentemente salía con otros amigos en la madrugada para pintar paredes. Ya que siempre lo hacíamos de madrugada, siempre tuvimos muchas experiencias de todo tipo. Pero aquel día será difícil de olvidar. Nos trasladamos en carretera y llegamos a un poblado, donde había paredes para grafitear. Nos bajamos, y con la poca luz que tenía la luna, empezamos a realizar nuestro graffiti. En un momento, vimos a una persona que venía a lo lejos caminando. Se nos hizo muy raro, ya que era la 1 de la madrugada. Pero lo más extraño es que esa persona venía caminando como si fuera un títere. Sus movimientos del cuerpo eran muy extraños. Pensamos que era un ratero que nos quería asaltar. Decidimos agarrar piedras y escondernos, para que cuando pasara al lado de nosotros, arrojárselas. Cuando esta persona estaba como a 50 metros de nosotros, comenzamos a sentir escalofríos, y de la nada apareció mucha niebla. De repente un amigo, con voz muy baja, pero queriendo llorar, nos dijo: "No lo miren, no lo miren, no tiene cabeza". Yo lo miré. Toda su ropa estaba manchada como con tierra, y era cierto, no había nada del pecho hacia arriba. Quisimos correr, pero estábamos paralizados. Lo vimos pasar de largo. En cuanto se adelantó mucho, corrimos al carro y nos fuimos. Delante nos dice: "No lo mires, causa, no lo mires, no lo mires, no tiene cabeza esa no lo mires". Y yo digo: "¿Qué?". Y cuando él dice eso, con más ganas yo lo miré, porque... Cuando era universitario, nos reunimos en casa de un compañero para terminar un trabajo escolar. Terminamos muy noche y para regresar a mi casa tenía que tomar un taxi. Caminé hacia un sitio de taxis para preguntar cuánto me cobraría para llegar a mi casa. El taxista en espera de pasaje era una persona de la tercera edad, con barba y traía una bufanda debido a que era invierno. Me dijo que me cobraría 150 pesos. El precio se me hizo justo. Por seguridad, siempre acostumbraba a tomar el asiento del copiloto, y esta vez no fue la excepción. El taxista emprendió camino, y unos minutos después me quedé dormido. Después de un rato desperté, y me quedé mirando mi ventana. Unos minutos después, volteo a ver al taxista, y quien ahora venía manejando era una mujer, muy anciana, vestida toda de negro, tenía el pelo muy largo y flores en la cabeza. Yo no lo podía creer. Juro por lo que sea que cuando abordé el taxi era un hombre con barba quien conducía. La mujer de la nada me empezó a hablar de cosas muy extrañas, como de hechicería. Era raro, pero no sentía miedo. Cuando llegamos cerca de mi unidad habitacional, le pagué los 150 pesos y descendí del auto. En ese momento me entró un miedo inexplicable. Corrí como nunca en mi vida hacia mi casa. Esa noche no pude dormir. Fragmento del Volteo a mirarlo relato, al tipo, fuente Entelequia, Perú. El tipo ya no estaba. Era una mujer la que estaba manejando. O sea, eso me quedé sorprendido. Era una mujer, y eso es algo que yo se lo digo a ella, y se lo he contado varias veces, se lo puedo jurar hasta por mi madre y por mis hijos, que era una mujer ya anciana.